Ahora, Camila tiene todas las preguntas que le han llegado ahí a su teléfono, así que te dejo al mando del seminario. Primero que todo, del Ministerio de Economía nos van a dar un contexto, porque muchas preguntas iban a el registro, o sea, el reglamento y el registro que debe implementar el Ministerio de Economía para inscribir los acuerdos. Entonces, de parte del Ministerio nos van a explicar un poco cómo va el reglamento y el registro. Muchas gracias, Camila. A ver, voy a tratar de responder, yo creo que hartas preguntas que salieron, también algunas que dijo Francisco en su presentación de recién. Bueno, primero, como explicó Felipe, nosotros estamos empezando el proceso de implementación, por lo cual en pocos días más vamos a dejar habilitada una plataforma de consultas a través de la página del Ministerio, en la que estamos recibiendo todas las consultas particulares. Como les dijimos antes, a pesar que esta es una ley que tiene 2 años completos o 3 años en el caso de algunos de servicios de salud de implementación, en solo 4 meses cambia la realidad de 1 millón de facturas al día. Como decía Felipe, un poco es 1 millón de historias al día, por lo cual hemos recibido hasta el día de hoy muchas preguntas porque cada rubro, cada empresa, cada sistema funciona distinto, por lo cual hemos tratado de ir respondiendo a la mayoría y vamos a ir a una plataforma. También en paralelo, invitarlos a todos a que nos hagan llegar todas las consultas, tal vez canalizadas a través de la misma gerencia de suministro. Nosotros tenemos acá con Felipe Paso contacto directo para también ir respondiendo cosas de los rubros en los que ustedes tengan más dudas. Algunas consultas ya tenemos, de todas las que han hecho, se las puedo responder acá mismo. Hay otras que vamos a ir a consultar también a los equipos de nosotros, pero la idea es poder generar un canal directo. Esto no es una ley tan simple, hay una carga administrativa que esperamos sea lo menor para todas las empresas, y queremos al final ayudarlos como ministerio a que esto salga adelante y que la ley se pueda cumplir. Lo primero, les voy a explicar un poco del reglamento y la herramienta. Primero les cuento, bueno, el reglamento, como dijo muy bien Camila, el reglamento solo aplica al tema del registro, a cómo se van a registrar estos acuerdos de excepción. El reglamento, por el lado del Ministerio de Economía, nosotros ya lo tenemos redactado listo. Actualmente se encuentra en la revisión de SECPRES, porque esto, como saben, lo firma el ministro y también lo firma el presidente, y pasa a toma razón de Contraloría. Nosotros ya hemos hecho un poco la pega, podríamos decir, de sociabilizar esto con Contraloría, pero todos saben que los tiempos no los podemos prometer ahora. ¿Qué es lo que sí hemos hecho? Les voy a contar un poco las cosas que estamos incluyendo y que ya hemos sociabilizado con los distintos entes. Y este reglamento y la herramienta tienen que estar sí o sí antes del 16 de mayo. Eso es un hecho, por lo cual ese es nuestro plazo límite. Tenemos una expectativa de las últimas semanas de abril tener esto ya publicado y la herramienta en línea. ¿Qué es lo que pasa? Estamos trabajando haciendo un reglamento legal escrito, por un lado, y en paralelo una herramienta digital lo más flexible posible para, si alguno de los campos tenemos que cambiarlo, la herramienta tenga flexibilidad de adaptarse de forma inmediata. ¿Qué son las cosas que nosotros, a pesar que hoy día no les puedo decir que está firmado porque no ha tenido toma de razón de Contraloría, sí estamos haciendo? Uno, que el registro sea digital. El registro se aloja en el Ministerio de Economía, en las mismas plataformas y servidores de Empresa en un Día, que muchos de ustedes conocerán, y queremos que sea 100% digital y que permita la carga masiva por parte de las empresas. O sea, esto no es como que cada vez tiene que meterse una persona a digitar el registro de un acuerdo. Segundo, que fue también una de las preguntas que entiendo que salió, un acuerdo, ¿a cuántas facturas es un acuerdo entre 2 RUT? ¿Okay? Nosotros estamos esperando que un acuerdo aplique a N facturas. Es decir, si yo tengo un acuerdo con uno de mis proveedores de un pago mayor a 60 días los primeros 2 años y 30 días después, a todas las facturas que tenga con ese proveedor, aplique. ¿Qué más? Lo importante también es recordar, esto es solo un formulario que se dice que existe un acuerdo entre 2 partes. Acá entendemos que hay cláusulas privadas entre 2 privados, todo contrato es entre privados, por lo cual no se pide subir ningún archivo digital, no se pide subir ningún contrato, solo lo que establece la ley, que me puede faltar algo, pero es el RUT del comprador y el proveedor, el rubro. Y el único aspecto que podríamos decir que es la parte del contrato que se sube es el plazo de pago que establecieron entre las 2 partes. Eso sería todo lo que nosotros vamos a pedir. Y acá me gustaría explicar un poco también el espíritu de por qué existe este registro. Nosotros, cuando tramitamos toda esta ley en el Congreso, hubo mucha discusión si se debería aceptar este acuerdo entre las partes. Y el acuerdo entre las partes creemos que debe existir por 2 principales razones. Uno,
Como sabemos, esta ley aplica para todos, por lo cual pueden haber muchas empresas que por sus flujos sí quieran tener, por ejemplo, 2 empresas grandes tengan acuerdo a plazos mayores. Y el otro caso es cuando existe lo que muchos de ustedes deben conocer, el crédito al proveedor. Tal vez en el rubro de la construcción también existe, pero nosotros siempre ponemos como ejemplo el rubro de agricultura. En la agricultura, un pequeño agricultor compra semilla, tal vez una gran empresa. Pero la verdad es que la cosecha recién, y el pago por la cosecha lo va a tener a los 3 meses, 4 meses, 5 meses. En ese caso, ¿qué hace el pequeño agricultor? Se financia gracias a su proveedor gran empresa. En ese caso, si tú le obligas a pagar a 30 días, va a tener que llegar el pequeño agricultor, salir al mercado financiero a conseguir esta plata para que le pague un grande. Eso es un acuerdo que uno diría, sí, no puedo restringir que sean 30 o 60 días. Y esa es la razón. ¿Qué es lo que pasa? Había mucha discrepancia diciendo, bueno, si existe este acuerdo, y acá respondo un poco la pregunta de Francisco, ¿cuál es la excepción? Nosotros queremos que los acuerdos sean realmente excepción. ¿Qué es una excepción? Casos puntuales y también que sea cuando beneficia al proveedor. Es decir, cuando el proveedor es una empresa de menor tamaño que necesita este financiamiento al proveedor. ¿Va a estar esto reglamentado en el reglamento? ¿Va a estar esto escrito en el reglamento? No. La excepción, ¿qué significa excepción? No está escrito. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la ley, también lo nombró un poco Francisco, hay algunos informes que nos obligan al Ministerio de Economía a entregar en plazo de 1 año. El plazo de 1 año se deben entregar 3 cosas. Por el lado del Ministerio tenemos que entregar cuáles son los plazos de pago hoy día del sector salud y municipalidades y también cómo ha funcionado el registro. Solamente entregamos un informe en enero del 2020 y en marzo tenemos que entregar un estudio completo. Y la ley establece, dentro del artículo transitorio, una línea que dice, si esto pasó a, no recuerdo el texto exacto, pero lo que quiere decir es, si esto pasó a ser regla general esta excepción, es decir, todas las empresas están pactando, sin importar su tamaño, sin importar nada, a 120 días, se debe revisar la norma. Lo dejaron ahí expreso como, me presentan esto y yo debería revisar si hay que cambiar esto, porque lo que se espera, como decía, es que sea una excepción, pero va a quedar a criterio al final de los legisladores, según el estudio que presentemos en marzo del año 2020. ¿Qué otra cosa? Otra de las preguntas que también salió en los chats tenía que ver con qué es el acuerdo y si una orden de compra podría ser un acuerdo. Nosotros acá nos podemos ir a lo más básico, y un poco lo nombró Camila. Lo que dice la ley es el acuerdo de ser por escrito y suscrito por las partes. ¿Podríamos irnos al absurdo que es una servilleta? Sí. Y al final la persona que lo inscribe dice, hay un acuerdo, se firmó un acuerdo, se suscribió un acuerdo entre las partes y aprieta un check de que una declaración jurada diciendo que está en conocimiento que existe ese acuerdo. El acuerdo no se va a pedir que se suba, porque el acuerdo podría ser un contrato, podría ser una orden de compra que esté firmada, suscrita por ambas partes, podría ser una servilleta, yéndonos al absurdo, probablemente nadie va a trabajar de esa forma, podría ser un simple papel que informe que se estableció un plazo. ¿Bien? En ese, un punto, para que pueda respirar un poco. Ahí también se hicieron 2 preguntas al respecto. O sea, yo no lo sabía así, pero en conclusión es, yo tengo un acuerdo y subo elementos de ese acuerdo, los escribo en esta plataforma. Entonces, una de las preguntas del WhatsApp es, ¿cómo ustedes verifican la autenticidad de las partes del acuerdo? Porque yo puedo escribir, yo y Francisco acordamos que vamos a pagar en 60 días, y no es así. Nosotros, como no tenemos rol fiscalizador y lo que hicimos, el espíritu que se quiere hacer de este registro es que sea lo más simple posible para la empresa, es que, primero vamos a verificar que las 2 partes existan. ¿Con qué? A través de un web service con impuesto interno. Vamos a solicitar los correos electrónicos de ambas partes y vamos a notificar a ambas partes que se ha subido este acuerdo. Y es importante, y esto también lo establece el reglamento, en el reglamento estamos estableciendo que es el comprador el que tiene la obligación de registrar el acuerdo. ¿Por qué? Porque el comprador es el que tiene el incentivo a que si el acuerdo esté bien registrado. Porque recordemos, también lo nombró Camila, si está mal registrado el acuerdo, corre la norma general, es decir, 60 los primeros 2 años y 30 desde el segundo año en adelante. Y otra cosa ahí en ese punto, y también para responder esta pregunta del WhatsApp, que me dijeron, entonces, si nosotros hicimos un contrato compra-venta y en ese contrato compra-venta acordamos un plazo distinto, basta con que esos elementos de ese contrato compra-venta se suban en el... No tienes que tener el contrato compra-venta y aparte firmar un acuerdo, sino que puede ser un mismo documento. Si hay un contrato que establece un plazo de pago,
y cumple con todas las normas que está ahí. O sea, ¿qué es lo que pasa? El contrato no podría establecer ante atrasos no existen intereses, porque eso está establecido que es una cláusula abusiva. ¿Ya? Ya, Entonces, si cumple todo eso, simplemente se registra en el formulario. ¿Y cómo ustedes van a verificar que no existen las cláusulas abusivas? Nosotros... Bueno, sí. que no era un rol fiscalizador, Sí. pero que ante eso, ¿qué No va hay a pasar? ningún... ¿Cómo A va ver, ser? sí, no, es una pregunta que no ha llegado mucho. Nosotros como ministerio no tenemos ningún rol fiscalizador. El rol fiscalizador, los que lo pueden tener es, uno, los juzgados de policía local, que al final es también la forma en que si no te pagan los intereses vas a tener que ir a cobrarlo. Y dos, es parte de las razones por las que los legisladores pidieron poner el tema de la competencia desleal. Poder que la Fiscalía Nacional Económica, en algunos casos, ante el privado que ejerce una acción y solicita la investigación, pueda ver que existen un motivo de competencia desleal y pudiera entrar. Pero lo que hay que entender acá es bien importante. Como estos son acuerdos entre privados, nosotros tenemos que tratar como ministerio también de no ir a la fiscalización porque, uno, el ancho es bastante grande, Impuestos Internos tampoco va a poder fiscalizar esto, y acá me voy a meter también a un tema que tocó Francisco un poco, que tiene que ver con el IVA crédito fiscal. Esta discusión estuvo mucho en la prensa, la verdad, antes de que saliera. Yo creo que fue como un ping-pong, entraba y salía de en las indicaciones, ponían el IVA crédito fiscal, lo sacaban, ponían, lo sacaban, fue muy discutido. ¿Qué es lo que sucede? Una de las formas que fue pedido por la misma pyme es decir, no, es que la grande no puede usar el IVA crédito fiscal si me va a pagar en 120 días, porque el IVA crédito fiscal lo usa en el próximo pago del IVA, entonces descuenta. Por lo cual no existe un incentivo, y al final es un tema financiero, si yo le atraso el IVA crédito fiscal hasta que esté pagada la factura, podría generar un incentivo a que me pague antes. Esa es la lógica que se planteó y que fue la gran discusión que hubo. Desde Impuestos Internos también hubo mucha duda de decir, bueno, pero ¿cómo Impuestos Internos puede saber que la factura fue realmente pagada? Impuestos Internos sabe que existe la factura electrónica, va a saber que existe la guía de despacho electrónica, pero ¿cómo puede saber de qué forma se verifica que la factura fue pagada? Levantamos el secreto bancario, no creo que sea algo muy factible de hacer, tendrá que verificar todas las empresas que fue pagada, y todas esas dudas que fueron haciendo del proceso hicieron que lo único que quedara en la ley es Impuestos Internos tiene un año y en enero del año 2020 tiene que emitir un informe a las comisiones de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados explicando la factibilidad técnica y cuáles son todas sus opiniones con respecto a esto. Muchas empresas nos han dicho que quieren y no quieren esto y le hemos dicho, la verdad, lo mejor que se puede hacer ahora es también plantearle a Impuestos Internos todas estas dudas, toda esta inquietud, porque también cada rubro es distinto. Y hay rubros en que esto puede perjudicar más, que puede beneficiar más. ¿Ya? Pero eso es importante, no existe un rol fiscalizador y por lo cual tampoco Impuestos Internos va a poder fiscalizar lo que está pasando con el tema de los plazos de pago. De las otras preguntas que han salido, que yo tengo anotadas, después ahí Camila me puede corregir un poco. Preguntaron también por el tema de importaciones y exportaciones, si sucedía esto con la factura. La ley lo que hace es cambiar la ley de facturas, por lo cual las facturas son emitidas por personas jurídicas que tengan inicio de actividades en Chile a través de Impuestos Internos. El invoice con el que yo importo no está dentro de esta ley, no entra porque no es una factura emitida en Chile. Si es un proveedor extranjero que al final inició actividad en Chile y emite factura en Chile, ahí sí, pero son solamente las emitidas con rol tributario de Impuestos Internos. ¿Había algo más? Lo preguntaron mucho por el tema había muchas preguntas con el tema de los factoring. Y acá me voy a remitir un poco a lo que ha aparecido en prensa sobre los factoring. Nosotros creemos que el negocio de los factoring va a mutar un poco, va a ir adaptándose. Y ellos mismos lo han planteado de esta forma. Lo que hemos visto en experiencias extranjeras con el tema del factoring es que ha mutado mucho a parte del confirming. Pero lo que le quiero explicar acá es el espíritu de la ley, de por qué fue creado y por qué existe esto de la certeza en el monto y en el plazo. Cuando se hicieron todas las reuniones y cuando los mismos gremios de pequeños y medianos empresarios fueron a presentar, una de las cosas que más les complicaba era el capital de trabajo, el financiamiento. No tenían la plata hoy. ¿Y qué fue lo que me decían? Voy al factoring y me está cobrando unas tasas tremendas. ¿Por qué? Porque el riesgo que tiene es el riesgo de la empresa chica. Entonces, ahí lo que se empezó a buscar en la legislación es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que el factoring, cuando tenga que hacer su análisis de riesgo, haga análisis de riesgo, pero pensando en quién es el pagador y no quién es el proveedor?
porque al final el comprador es el que tiene que pagar esto. Y ahí fue donde se crearon todas estas normas de decir, bueno, démosle certeza en el monto del pago a través de la inoponibilidad de la nota de crédito, y démosle certeza a través del plazo de pago, a través de establecer un plazo, y que si ese plazo se supera, existen multas e intereses. De esa forma el factoring tiene una facilidad muy grande de cambiar el riesgo. Nosotros esperamos que los factoring sigan existiendo, muchos, debería aumentar tal vez la cantidad de facturas que tengan los factoring, que reciban los factoring, porque al final debería haber mucho más capital de trabajo, mucho más circulante. De las otras preguntas, creo que con esa contesto la mayoría. Preguntó también acá, tema del registro del formulario, sobre el tema de reorganizaciones que comentó Francisco. El registro va a establecer, y acá un tema anterior también. El registro, por nuestra ley de transparencia, el registro es público. El registro va a poder ser consultado por cualquier persona, lo pueden pedir a través de la ley de transparencia, y van a existir con ciertas limitaciones, ciertas preguntas dentro del registro. Eso está dentro de la ley de transparencia. Y el registro va a permitir inscripción, rectificación, por si inscribí algo mal, modificación y cancelación de los acuerdos. Por lo cual, si hubiera algún cambio, se podría generar esto en el caso de las organizaciones. Voy a preguntar exactamente qué pasa cuando hay cambios de RUT de los contribuyentes, para dejar la pregunta específica y se la responda a través de la agencia de suministro. Pero sí establece la posibilidad de la modificación. Creo que eso es todos los temas que habían preguntado. Yo tengo unas preguntas extra del WhatsApp, a ver si me las pueden responder. ¿Eran todas las preguntas para mí? Casi todas, son muchas para ti. Es que yo creo que vamos a tener que hacer un segundo seminario con el reglamento, porque otra cosa, mucho quedó a definición del reglamento. Esta es, si la factura no indica el vencimiento, ya que está expresamente establecido en la ley, que la factura tenía que establecer el plazo en cuál se debe pagar, y si nada se dice, la ley dice que tiene que ser pagado en el plazo de 30 días corridos, contados de la recepción de la factura. Y la pregunta es, dado que hay una vigencia de 60 días que hay que pagar, ¿cuál es el que rige? ¿Se acuerdan en la línea del tiempo que hay una vigencia diferida y que en un inicio el plazo es de 60 días contado de la recepción de la factura? ¿Qué pasa aquí con que la ley dice 30, pero la vigencia diferida dice 60? Lo conversamos antes con Camila cuando llegó esa pregunta. Esa parte de la ley, eso es la actual ley de facturas, dice que ante no mención corren los 30 días. Esa parte no se cambia. Por lo cual, nos hicieron también la pregunta, el entendimiento de nuestro equipo jurídico es que ante ausencia siguen corriendo como que la factura dijera 30 días. De todas formas, y acá es una salvedad al final de los artículos de la ley establece que por los primeros 2 años el plazo máximo, y después de eso empiezan a correr los multiintereses, es del día 61 en adelante, los primeros 24 meses. Por lo cual, la factura diría 30 de pago, que es la fecha que se tiene que pagar, pero igual el interés tiene que ser cobrado el día 61 en adelante. Eso es como una apreciación que también es súper importante. A pesar de que diga menos plazo, igual el interés corre sobre el día plazo máximo. Aquí yo creo que también hay un tema a aclarar, que también me llegaron preguntas respecto al interés. El interés se aplica de pleno derecho, o sea, se empieza a cobrar, se nace por el solo hecho de que transcurrió el plazo y no se pagó, ¿ya? Otra pregunta, tal vez para los dos, que es respecto a factura, dice, la ley contempla que la cesión a factoría sea solo sobre factura aceptada. Actualmente la cesión solo excluye facturas reclamadas, procesando facturas que aún se encuentran en el plazo de 8 días. ¿Se entendió la pregunta? Yo creo que más con la inoponibilidad, ¿no? Sí. Dice, la pregunta es, ¿la ley contempla que la cesión a factoring sea solo sobre factura aceptada? Sí, o sea, no, hasta donde entiendo, acá Francisco me podría corregir, no tiene que ver la cesión de factura a la aceptación, sino que es la inoponibilidad de las notas de crédito y débito tiene que ser a facturas irrevocablemente aceptadas y a facturas que hayan sido cedidas. A esas son las que no les puedo hacer una nota de crédito posterior al tema. Entonces, ¿la cesión podría ser el día 1 o podría ser después del día 8 de que está aceptada? Sí, pero para que sea inoponible la nota de crédito tienen que haber sido aceptada y además haber sido cedida. ¿Sí? Ya. Otra pregunta,
es respecto a las operaciones con el Estado. Dice, en relación a las operaciones con entidades públicas, por ejemplo, los subsidios que deben pagar el Servio a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios DS19 de integración social, aunque no existe una factura en estas operaciones, ¿se puede considerar este tipo de obligaciones en la norma? ¿El Servio debe considerar los subsidios a pago 30 días una vez que genera el compromiso? Aquí me parece, y ustedes por favor complementen, que primero que todo, decíamos que son para operaciones que se rigen bajo la ley 19.886 y aquí propiamente no es una operación bajo la ley 19.886 por lo cual no se aplicarían los plazos que establece esta ley. Y en segundo lugar, que también me han preguntado si yo opero con estado de pago, ¿aplica el estado de pago? No, o sea, es sobre la factura, porque la ley habla de factura. Correcto. Estamos bien. Ya, las importaciones. Ya, esta pregunta también respecto a los intereses. A ver si lo pueden complementar ustedes. ¿La forma de asegurar el pago de los intereses va a ser mediante fiscalización solamente? Yo creo que la pregunta va, ¿cómo cobro los intereses? Sí. Lo que pasa es un tema relevante ahí es en materia de IVA. Si los intereses se encuentran grabados con IVA, nace la obligación de emitir un documento, porque recuerden que el IVA se recarga sobre una factura o una nota de débito. Por lo tanto, en el caso del IVA, la base de vengado percibió lo que ocurre primero. Por lo tanto, se tendría que emitir un documento. Entonces, no lo arregla la ley, lo más lógico es una nota de débito, pero se tiene que emitir el documento de cobro. Ahí Francisco va a complementar. Nosotros lo que le pedimos a Impuesto Interno, a pesar de que hemos ido conversando bastante, es que emita una circular sobre cuál es el documento tributario del tema de las multas y de los intereses. O sea, nosotros hoy día sí dimos una opinión en una mesa de trabajo que tenemos con Impuesto Interno, pero antes del día 16 de mayo ellos deberían emitir una circular a todos sus contribuyentes, a todos ustedes, explicando bien cómo es el procedimiento, cuál es si es, ejemplo, es una factura exenta, es otro documento tributario, de qué forma se van a hacer de cuál va a ser el documento de cobro. Y lo importante ahí de cómo, que es lo que más nos preguntan siempre, es cómo voy a cobrar. ¿Qué pasa si el comprador no me quiere pagar? Al final son temas entre privados, lamentablemente el Ministerio no tiene un rol fiscalizador ahí, por lo cual es ir a cobrarlo. La ley establece exactamente cuándo son las multas de intereses, el Ministerio va a disponibilizar una plataforma para que todos puedan calcular cuánto es la multa de intereses para poder generar este documento, o sea, saber bien cómo explicaron la tasa de interés corriente es calculada por la SBIF y va cambiando a cada rato. Entonces, vamos a generar una plataforma que los ayude, pero no podemos ir nosotros a cobrar, es algo, una relación 100% entre privados, por lo cual lo hay que judicializar. Recordemos que las facturas son título ejecutivo, se pueden judicializar, si son cedidas probablemente van a ir las empresas del mercado financiero a cobrarla. Esa es como la forma que hemos visto nosotros. Y con el punto de las facturas se hace una pregunta que es interesante aclarar, que yo creo que ahí Francisco también nos puede ayudar. Por favor, aclarar si la ley aplica tanto para facturas afectas como no afectas a IVA. ¿La ley no aplica respecto a boletas de honorarios? No sé, por lo menos el concepto es amplio en relación a factura. Boleta no lo menciona, por lo tanto quedarían fuera. Y de factura también es venta o prestación de servicios, por lo tanto pueden ser exentos igual. No está asociado solo a efecto IVA. O sea, que aplica toda la factura, no boleta de honorario. Sí, y es como agregando con la interpretación más jurídica, que si la ley no distingue entre factura afecta o no afecta, se entiende que son todas las facturas. Y al decir factura, excluye por tanto boleta de honorario. Ya, esta pregunta es referido a la transferencia de la factura. Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellos proveedores que ceden sus facturas antes de los 8 días y estas aún no se encuentran aceptadas? Lo mencionaste tú anteriormente, que da lo menos el día 1, el día antes del 8, después del 8 se puede transferir. Está asociado más al tema de la inoponibilidad. Sí, o sea, solamente por la inoponibilidad. ¿Aló? Sí.
No, que anteriormente ya se había comentado que respecto a la sesión no estaba, podía ser antes del 8 o después del 8, eso en ese sentido no había un problema en poder cederla, sino estaba asociado más a lo que es la inoponibilidad en el... O sea, no hay ningún cambio a la sesión de facturas a lo que funciona hoy. O sea, eso es importante. O sea, si hoy día hay empresas que ceden al día 1 aunque no esté aceptada, hay empresas que ceden al día 8, hay empresas que ceden un día antes del pago. Entonces, eso no cambia nada. Lo que sí cambia es que las notas de créditos, existe inoponibilidad de notas de crédito y débito cuando la factura fue aceptada y además fue cedida. Solo en ese caso. Esto no sé si estará establecido en el reglamento, pero se refiere al acuerdo de las partes y lo que habíamos, es para responder este WhatsApp en particular. ¿El acuerdo debe ser ratificado por las partes electrónicamente? No, el comprador es el obligado y se le informa al proveedor que se subió un acuerdo. Igual vamos a entregar la herramienta para que todas las empresas puedan buscar cuáles son los acuerdos que tienen activo y tienen vigente. Y es un tema que no toqué, que es el tema de la vigencia del acuerdo. Va a haber un campo que es hasta cuándo este acuerdo es vigente, porque algunos pueden decir este acuerdo es vigente por 6 meses, pero también va a incluir la opción de indefinido, que sea vigente para siempre. O sea, va a depender mucho de cómo entre los privados establecieron su acuerdo. Aquí me preguntan si es necesario que o va a existir un acuerdo, la aplicación de la firma digital en el acuerdo. Pero yo creo que hay que distinguir que el acuerdo es una cosa y otro es lo que se sube en el registro electrónico, ¿cierto? Lo que se sube es un formulario en que se registran partes del acuerdo solamente, por lo cual no existe firma digital avanzada. Nosotros analizamos todas las partes, llegamos al extremo de decir qué pasaría si el registro se realiza solo electrónicamente con firma electrónica avanzada por ambas partes, que sería lo más como fuerte, que tendría tal vez que entrar un notario, como funciona hoy en día la creación de empresas. Y se tomó la decisión del reglamento hacerlo de la forma un poco más simple, con carga masiva, para también no generar tanta carga administrativa en los casos en que sabemos que existe la excepción de los plazos. Esta es una pregunta como para aclarar, y ahí te pido a ti, Francisco, que dice, no me quedó claro cuándo se entiende por recepcionada la factura y el conteo de los días. Pasa que la recepción ocurre en el momento en que el emisor emite el documento, en ese momento se le envía al servicio puesto interno el DTI, que el documento, lo que ellos reciben, y de ese día empieza a correr. No va de la mano con que el cliente la reciba, sino que es cuando llega a la plataforma, al web service del servicio puesto interno, ¿ya? Que hoy día como ocurre con los 8 días también. Entonces va desde el momento en que se emite el documento al servicio puesto interno. Yo creo que las preguntas se repiten, pero yo creo que estamos ok con las preguntas. Así que eso.